Hola chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar hoy, los estímulos y las respuestas, ¿vale? Entonces, ¿qué son los estímulos y las respuestas? Cuando nosotros estamos hablando de estímulos, es cualquier cambio que es capaz de producir una respuesta por parte del organismo. Los receptores son estructuras muy especializadas capaces de percibir los estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos. Entonces, aquí es donde actúa perfectamente el sistema nervioso. Hay dos grupos diferenciados en externos e internos, ¿vale? Entonces, uno de los órganos que nos permite, digamos, la percepción de los estímulos y realizar aquellas respuestas son los cinco sentidos. Por eso hoy vamos a trabajar lo que son los cinco sentidos. Ya nosotros conocemos cuáles son los cinco sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, del gusto, del tacto, eh, del olfato y del oído. Empecemos primero con el sentido de la vista. ¿Cuál sería el funcionamiento del sentido de la vista? Bueno, la luz atraviesa los medios transparentes de los lentes del ojo, ¿verdad? Y forma una imagen invertida sobre la retina. Lo tenemos. En la retina, las células especializadas transforman la imagen en impulsos nerviosos. Estos llegan a través del nervio óptico, ¿verdad? Este nervio óptico, a través del nervio óptico hasta la región posterior del cerebro. Y así nosotros producimos o podemos observar. Acá en el sentido del gusto, ¿verdad? El funcionamiento es el siguiente. Inicia en el momento de ingerir el líquido, ¿verdad? Algún líquido o masticar cualquier alimento. Cuando estos entran en contacto con la boca, inmediatamente se liberan pequeñas células que se disuelven en la saliva, permitiendo que sean captadas por las células sensoriales, que se encuentran en las papilas gustativas, en la lengua, que tienen como función detectar los sabores. Estas papilas gustativas se ubican en la punta, borde y cuerpo de la lengua, así como en parte superior de la boca y en la garganta. Como podemos observar en la lengua, donde se encuentran las papilas gustativas o la mayor de ellas, la lengua detecta los distintos sabores. Aquí el dulce, ¿verdad? Aquí el salado, aquí el cítrico o ácido y aquí el amargo, ¿vale? Pasemos entonces acá a el sentido del tacto. Es el sentido o el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, el tacto. Em, en el cuerpo tenemos unos 5 millones de receptores bajo la piel. Cuando siente uno dolor o presión o calor, estos receptores envían señales eléctricas a las neuronas que transmiten el mensaje hasta que el cerebro mediante la médula espinal. La función principal de estos receptores es proteger el cuerpo. ¿Vale? Aquí estamos hablando sobre el tacto y es el órgano más grande del cuerpo humano. Listo, pasemos entonces al olfato. El sentido del olfato. El proceso del olfato sigue más o menos estos pasos. Las moléculas del olor en forma de vapor, compuestos químicos, que están flotando en el aire, llegan a las fosas nasales, o sea, a la nariz, y se disuelven en las mucosidades, que se ubican en la parte superior de cada fosa nasal. ¿Ok? En pocas palabras, entonces, cuando hablamos sobre el sentido del olfato, en su funcionamiento o cómo se capta el olor es cuando los olores se encuentran en el aire, ¿verdad? Y viajan a través de él. El aire con sustancias entran por los orificios nasales y llegan hasta la pituitaria. Esta se encuentra recubierta de células receptoras que captan las sustancias que hay en el aire.
Y por último tenemos el oído, el sentido del oído. ¿Cómo funciona el oído? En resumen, ¿verdad? Del oído es transmitir, o la función principal del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de distintas partes. El oído externo, esta parte de acá, el oído externo. El oído medio, que va hasta aquí, donde está aquí el tímpano. Y el oído interno, que acá donde está el caracol y los huesecillos. Su tarea principal es, por tanto, detectar y transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Otra función importante es la de mantener nuestro sentido del equilibrio. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, el oído se divide en oído externo, oído medio, oído interno, ¿vale? Y además, no solamente la función del oído es escuchar, sino es el órgano encargado del equilibrio del cuerpo humano, ¿vale? Entonces, chicos, ahora ya vamos a pasar al desarrollo de guía, pero antes ustedes me deben mostrar, ¿verdad? Estos apuntes, como yo lo hice acá, con imágenes, identificando las partes de cada sentido y todo, como lo pueden observar aquí. Listo, chicos, entonces ya podemos pasar al desarrollo de guías. Hola chicos, muy buenos días. Vamos a seguir desarrollando hoy las guías. Entonces nos ubicamos aquí en la guía número 4, ¿vale? Esta viene siendo la página 22. Bueno, esta no tiene página, pero es la página 22, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos de respuesta a estímulos en los seres vivos? Esta sería la pregunta problema, ¿verdad? Entonces, para discusión, ¿qué relación tienen los órganos de los sentidos con el sistema nervioso? Recordemos que los órganos de los sentidos son la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, ¿verdad? Entonces, gracias a los sentidos, uno percibe los estímulos, ¿verdad? El cual la respuesta es brindada por el sistema nervioso. Esa podría ser una de las relaciones que tiene, ¿vale? Pasemos al siguiente punto. Entonces, identifica si las siguientes estructuras corresponden a un mecanorreceptor M, a un termorreceptor T, a un quimioreceptor Q, a un fotorreceptor F o a un nociceptor N. Escribe en el espacio la letra correspondiente. Entonces, empecemos. Corpúsculo de Meissner. Corpúsculo de Meissner. Entonces, cuando hablamos sobre el corpúsculo de Meissner, viene siendo el mismo corpúsculo, vendría siendo el tacto, ¿verdad? O corpúsculo del tacto. Entonces, aquí sería mecanorreceptor, aquí vendría siendo la M. Papila gustativa, ¿verdad? Eso es quimioreceptor, vendría siendo la Q. El cono, que es el de la vista, ¿verdad? Cono, aquí vendría siendo la F, fotorreceptor. Terminación nerviosa libre, vendría siendo la N, que es nociceptor. El corpúsculo de Ruffini. Corpúsculo de Ruffini. Esta vendría siendo la T, que es termorreceptor de temperatura. Célula olfativa sensorial. Esta vendría siendo la Q, ¿verdad? Porque es quimioreceptora también. Y el bastón, que es la F, vendría siendo fotorreceptora también de la vista, ¿vale? Ok, pasemos al punto siguiente. Interpreta la siguiente información y con base en ella desarrolla las actividades. Escribe lo que sucede en cada situación. Entonces, observando aquí tenemos el camaleón, aquí tenemos el estímulo que es el saltamonte, ¿verdad? Él ataca y después se alimenta de él. Entonces, escribe lo que sucede en cada situación. En la 1, el camaleón recibe el estímulo del saltamonte a través de la vista, ¿verdad? Él observa el saltamonte a través de la vista. En el 2, los coordinadores
lo interpretan y mandan la orden a los efectores para que ataque. ¿Ok? Y en el 3, la respuesta adecuada, capturar el alimento con la lengua. ¿Listo? B. ¿Cuál es el estímulo para el camaleón? Pues es el saltamonte, ¿verdad? Es el saltamonte. ¿Cuántos y cuáles sentidos están involucrados en el proceso que observas? La vista, el gusto, el tacto, ¿verdad? Esos son los estímulos, o los sentidos, perdón. La vista, el gusto, el tacto. Pasemos al punto siguiente. 3. Interpreta las siguientes imágenes y con base en ellas responde. Esto podemos observar fijamente sin espabilar y podrán ver el efecto que causa, igual que este. Describe las figuras que observas en cada imagen. Listo, entonces ustedes pueden aquí describir qué observan en cada imagen. Imagen A, que viene siendo esta, y la imagen B, que viene siendo esta. Descríbanlo ustedes. ¿Qué es lo que observan? Cuidadosamente, ¿vale? Punto 4. Resuelve las actividades con base a la siguiente información. Los aviones comerciales vuelan a una altura sobre el suelo entre los 10 y los 12 kilómetros. A medida que aumenta la altura, la presión del aire disminuye. En el caso de los aviones, esa disminución es drástica, por lo que la cabina debe presurizarse. Esto quiere decir que se bombea aire comprimido en la cabina para intentar mantener la presión semejante a la del suelo. Sin embargo, durante los viajes en avión, al despegar o aterrizar, es normal que una persona sienta molestia en los oídos. Para evitarlo, se recomienda tragar saliva, bostezar o masticar chicle. Ok. A. ¿Cuál es la causa de las molestias en los oídos descritas en el texto? ¿Cuál es la causa de la molestia en los oídos descritas en el texto? Entonces, el cambio de presión, ¿verdad? Cambio de presión afecta a las cavidades del aire del organismo, oído, los senos paranasales y los pulmones. B. ¿Por qué se pueden aliviar las molestias tragando saliva o masticando chicle? Pues porque equipara la presión del aire en los oídos. Hace que la trompa de Eustaquio se abra y permita que el aire fluya hacia adentro y fuera del oído medio. ¿Listo? C. Consulten por qué en algunas personas les sangra los oídos ante los cambios de presión. En algunas ocasiones es porque sufren una ruptura de tímpano. ¿Vale? Entonces pueden consultar otras causas. ¿Vale? Sigamos. Clasifica los siguientes receptores sensoriales escribiendo debajo a qué sentido pertenece. Listo, entonces, si uno observa este receptor, este es de la visión. Este es el de la visión. Este vendría siendo el del tacto. Este el del olfato. Este del oído y este es el del gusto. ¿Vale? Selecciona en la imagen la zona de tu lengua que más reaccionaría al contacto con. Entonces observamos acá. Listo. Nosotros podremos, digamos aquí, esta parte de aquí detecta el sabor amargo. Entonces podemos colocar aquí AM. Aquí AM para amargo. AM, amargo. Esta parte verde de aquí, estas dos partes, viene siendo ácido, ¿vale? Esta parte de aquí vendría siendo salado, ¿verdad? Y esta parte de aquí vendría siendo dulce. ¿Ok? Entonces, un pedazo de piña vendría siendo amargo, ¿verdad? Es detectado con esta. Una barra de helado, ¿verdad? Vendría siendo dulce, se detecta con esta. Unas papas fritas, por lo general podría ser salado, ¿verdad?
Entonces se detecta con esta parte de aquí. Esta parte de aquí, salado. Una hoja de papel vendría siendo amargo, sin sabor. Un trozo de limón, ese sí es ácido, ¿verdad? Vendría siendo esta de acá, ácido. Y un poco de tinto vendría siendo amargo, con esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces van colocando, aquí sería AM de amargo, A de ácido, AM de amargo, este salado S, dulce, D y A amargo, perdón, A ácido. Entonces lo van ubicando aquí. Entonces aquí iría AM, A, salado en ambos y dulce acá, ¿vale? Pasemos al punto siguiente. Consulta el significado de los siguientes términos. Después ubica la letra de cada término con la definición correspondiente, ¿vale? Entonces empecemos. Capacidad de reaccionar ante los estímulos. Ese vendría siendo excitabilidad. Entonces vendría aquí la C. Capacidad que tienen los receptores de responder a una baja intensidad del estímulo. Esta vendría siendo sensibilidad. Entonces iría la A. Capacidad que tienen los receptores de amoldarse a un estímulo. Esta vendría siendo adaptabilidad. D. Adaptabilidad aquí. D. Y por último, especialización en la percepción de los estímulos. Esta vendría siendo la B, que es selectividad. ¿Vale? Punto siguiente. Identifica las artes de los siguientes sentidos. ¿Listo? Este punto sí se los voy a dejar a ustedes para que lo ubiquen. Aunque más sin embargo, mire. Aquí viene la conjuntiva. Este es el cuerpo ciliar. Aquí vendría el cristalino. Aquí vendría la córnea. Aquí vendría la esclerótida. Aquí la coroide. La retina. El nervio óptico. Y el cuerpo vítreo. ¿Ok? Entonces estas son las partes del sentido de la vista. Vamos al oído. Aquí sería el martillo, ¿verdad? Martillo. El yunque. El estribo. Nervio auditivo. Trompa de Eustaquio. El caracol. El tímpano. Conducto auditivo. Y por último, oído externo. ¿Vale? Respondo al cuestionamiento inicial. Vamos a ver cuál era el cuestionamiento inicial. Dice, ¿cómo funcionan los mecanismos de respuesta a estímulos en los seres vivos? Entonces, chicos, ¿cómo funcionan los mecanismos de respuesta a estímulos en los seres vivos? Bueno, entonces, los mecanorreceptores, ¿verdad? Reaccionan a estímulos mecánicos como el tacto, la presión, la gravedad y el movimiento y la audición, ¿verdad? Los quimiorreceptores son aquellos que responden a cambios químicos externos, como el cambio del pH en el agua, o internos, como el cambio de la concentración de sustancia en la sangre, ¿vale? Entonces eso es lo que debería ir acá. Ustedes lo pueden complementar. Ok, aquí. ¿Vale? Listo, chicos. Entonces pasemos a la guía siguiente. Guía de trabajo número 5. ¿Vale? ¿Cómo interactúan los músculos y los huesos para producir el movimiento? Esa es la pregunta que deben responder al final del tema, ¿vale? Ahora, para discusión, ¿cómo se llaman las células óseas y musculares? Por favor, al leer esto, quiero que me escriban la respuesta aquí en la guía y también me envíen un mensaje privado diciéndome cómo se llaman esas células, ¿verdad? Las células óseas y las células musculares, ¿vale? Sigamos. Profundizamos. Marca en el recuadro la letra que corresponde a cada tipo de huesos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de huesos? Tenemos los largos, los cortos y los planos. Entonces, ¿cuáles serían los cortos? Los cortos es esto. Este sería corto porque este es un hueso
de la médula espinal. Entonces aquí vendría la C, perdón, la A, porque es corto, A, perdón. Aquí, ese es un hueso, ¿qué? Plano, ese es un hueso del cráneo, ¿verdad? Entonces acá vendría la C. Y ese, que es el hueso más largo del cuerpo humano, ese es el fémur. Aquí vendría B de largo, ¿vale? Sigamos. Nombra las estructuras que señalan en la imagen. Utiliza las palabras claves. Entonces las palabras claves son diáfisis. ¿Cuál sería el diáfisis? Aquí iría el diáfisis, ¿verdad? Que es todo esto, diáfisis. Tenemos metáfasis. La metáfasis vendría siendo, bueno, en este momento no la veo muy bien, no nos queda clara cuál sería la metáfasis, ¿verdad? Ya al final la dejamos para el final. Epífisis. La epífisis vendría siendo esta de aquí, epífisis. La médula, ¿verdad? ¿Cuál sería la médula? Vendría siendo esta, cavidad medular, ¿verdad? Médula. Viene el hueso compacto, este vendría siendo el hueso compacto, ¿ok? Y periósteo, ¿cuál sería el periósteo? Este vendría siendo el periósteo, ¿verdad? Me falta el tejido óseo esponjoso. Este vendría siendo el tejido óseo esponjoso, ¿verdad? Si nosotros observamos la metáfasis, vendría siendo en medio de la epífisis y diáfisis. Entonces sería aquí, más o menos aquí. Entonces podríamos utilizar esta, ¿vale? Metáfasis, alargando hasta aquí, listo, metáfasis. Pasemos al punto siguiente. Marco V si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Los ligamentos solo se encuentran en articulaciones móviles o de artrosis. Eso es falso, no solo se encuentran ahí, ¿verdad? Entonces, retomamos. Los ligamentos solo se encuentran en articulaciones móviles o de artrosis. Eso es verdadero, ¿vale? Las articulaciones es una estructura que pone en contacto dos o más tejidos blandos mediante un hueso. Eso es falso, porque no solo son dos tejidos blandos, sino es un tejido blando y los huesos. Entonces falso. Punto 4. Interpreta la siguiente información y con base en ella realiza la actividad. El cuerpo de un humano adulto posee 206 huesos que se encuentran distribuidos como lo indica la siguiente tabla. Región del cuerpo, número de huesos. Región del cuerpo, cabeza, 28 huesos. Tronco, 52 huesos. Extremidades superiores, 64. Extremidades inferiores, 62. Ok. Elabora una gráfica de barras en la que representa la anterior información. Recuerda nombrar de forma correcta los ejes de la gráfica. ¿Listo? Entonces aquí se va a representar la gráfica sobre los números o la cantidad de huesos que posee el ser humano, ¿vale? En su edad adulta, ¿va? ¿Listo? Ok. Completa los enunciados con las palabras que aparecen en el recuadro. Músculos pronadores, excitabilidad, contracción, músculo cardíaco, músculo estriado, elasticidad. Ahora bien, empecemos. El músculo cardíaco se encuentra exclusivamente en el corazón. Siguiente. La contracción ocurre cuando los músculos se acortan. La excitabilidad le permite a los músculos responder a diferentes estímulos. Los músculos estriados realizan movimientos voluntarios. Los músculos estriados son los mismos músculos esqueletos, ¿no? Se encuentran pegados a los huesos largos. Los músculos pronadores permiten el giro de extremidades hacia abajo.
Cuando realiza ejercicio, la elasticidad es la propiedad que le permite a los músculos volver a su longitud y formar a su forma original. Punto 6. Utiliza la información que se presenta en el siguiente gráfico para responder las preguntas. El diagrama de barras, ¿verdad? El diagrama de barras muestra el porcentaje de fibras musculares rápidas y lentas para persona con distinto tipo de entrenamiento. Ok, ahora. A. Compara los porcentajes de fibras en maratonistas y velocistas. Responde, ¿por qué hay diferencia entre maratonistas y velocistas si en ambos entrenamientos las personas corren? Lo que pasa es, si uno observa acá, el maratonista, ¿verdad?, posee más fibras lentas que rápidas. ¿Por qué? Porque el maratonista no necesita tanta fibra rápida, ya que el deporte que practica es de resistencia y no de velocidad, ¿verdad? En cambio, el velocista posee mucho más fibras verdes. Bueno, en la realidad, los músculos o las fibras de resistencia son blancas y de velocidad son rojas. Entonces, el velocista necesita más fibras rojas, ¿verdad? Porque su deporte lo adquiere o lo necesita o lo requiere. Por tal motivo, el aumento en su masa muscular es mayor. Un velocista, digamos Usain Bolt, posee mucho más músculo que un maratonista. El maratonista por lo general es delgado porque posee fibras lentas, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que el maratonista, eso es lo que van a escribir aquí, el maratonista no necesita tantas fibras de velocidad, ¿verdad? O fibras rápidas, ya que su deporte no lo requiere sino resistencia, a diferencia del velocista que sí la necesita porque su deporte es de velocidad, la requiere de fibras rápidas. ¿Qué ventaja ofrece a los maratonistas y a los nadadores el hecho de tener un elevado porcentaje de fibras lentas? ¿Qué ventaja? Pues que tendrán mucha más resistencia, ¿verdad? Y en su deporte lo que más se necesita es la resistencia. ¿Ok? Pasemos al punto siguiente. Acá podemos observar. Identifica algunas de las partes del sistema muscular y óseo. ¿Ok? Entonces ustedes van a identificar cuáles son las partes que se están identificando, señalando acá, ¿vale? Esta no les voy a ayudar. Bueno, les voy a ayudar con uno. Pectoral. Este es bíceps. Este es abdomen. ¿Listo? Y así. Este es ese de aquí es el sartorio. Listo, bueno, y ahí ustedes van identificando los músculos. Estas se las voy a dejar a ustedes. Al igual que el sistema óseo. Aquí tenemos el cráneo, aquí tenemos vértebras, aquí tenemos el tórax, aquí tenemos... Y así vamos, ¿listo? Ustedes lo van a identificar. De igual forma, nosotros ya lo vimos en clase o lo vamos a ver en clase. Más bien, ya lo vimos, ¿vale? Sigamos. Respondo al cuestionamiento inicial. A ver, ¿cuál es el cuestionamiento inicial? ¿Cómo interactúan los músculos y los huesos para producir el movimiento? A ver, ¿cómo interactúan? Hay un sistema que mezcla o se relaciona el sistema muscular y el sistema óseo, que es el sistema locomotor, ¿verdad? Entonces, el sistema locomotor está, como ya lo dije, está conformado por el sistema muscular y el sistema óseo. El sistema óseo produce el movimiento, ¿listo? Produce el movimiento y hace que los huesos se muevan. Por eso es la relación que hay entre el uno y el otro, sistema muscular y el sistema óseo, que unidos van a producir el movimiento, ¿vale? Recuerden, chicos, enviarme el WhatsApp de la respuesta a esta pregunta, ¿ok? Y quedamos así entonces. Nos vemos entonces en el siguiente tutorial.
en la siguiente explicación, ¿vale? Nos vemos. Chao, bye.